La edad de oro de la lucha libre mexicana coincide con el nacimiento de la televisión en el México de los 50s, y en esa época, para ser luchador estelar tenías que ser realmente uno de los mejores de todo el país. En esa época de oro existió y reinó uno de los más grandes rudos de todos los tiempos de la lucha libre mexicana, el inconmensurable Cavernario Galindo. Inventor de la cavernaria, les mordía el pie e inventó la horca o la corbata, una llave que consistía en agarrarlos por el cuello y arrastrar a sus rivales por el ring con su propio peso. Rodolfo Cavernario Galindo, el rudo del milenio, tuvo una enorme rivalidad contra otro luchador legendario, el gran Salvador Gori Guerrero, el ave de las tempestades, otro de los más grandes luchadores de todos los tiempos. Esta rivalidad dio origen a una serie de luchas conocidas por ser las primeras luchas más sangrientas y salvajes en la historia de la lucha libre mexicana. Incluso a la fecha es muy difícil superarlas. Curiosamente, no existen videos de estas peleas y las pocas fotografías son extremadamente escasas. Es como si el mismo Padre Tiempo quisiera enterrar estas luchas en el pasado. Y la historia de esta rivalidad comienza de la siguiente manera. El Chacal de los Altos, el ave de las tempestades, Gori Guerrero, hizo pareja durante muchos años con el Enmascarado de Plata. Este dúo, conocido como la pareja atómica, parecía invencible, pero se toparon con otra pareja formidable, con el dúo formado por Cavernario y Wolf Rubinsky, quienes le propinaron tremendo castigo a la pareja atómica, al grado que la pelea tenía que ser detenida. La rivalidad entre Cavernario Galindo y Gori Guerrero era real. Luchaban para medirse entre ellos, para saber quién era el mejor luchador de México. Peleaban tan sucio en sus peleas que desde la primera caída o descalificaban a uno, y en la siguiente caída descalificaban al otro, y en la tercera pues descalificaban a los dos. Y para darnos una mejor idea de qué tan salvajes eran estas peleas, fue en una de aquellas batallas entre Gori Guerrero y el Cavernario Galindo que Gori Guerrero le cayó desde la segunda cuerda con un rodillazo a Cavernario Galindo, justo y directamente a la tráquea. En ese momento tan espantoso se cuenta que tuvo que subir corriendo el médico para jalarle la tráquea hacia afuera al Cavernario Galindo. Esto lo hizo por algunos segundos hasta que se le acomodó. Cavernario se levantó tras esto para continuar con la pelea, para que vean qué tan valiente era el Cavernario Galindo. Producto de este golpe fue que se le desarrolló la voz ronca al Cavernario, se le rompieron las cuerdas bucales y quedó permanentemente afónico, ya que se le rompieron 2 argollas del tragadero y duró 3 meses sin poder hablar nada. Gracias a Dios se recuperó y no se murió. Y realmente el odio que le tenía Gori Guerrero al Cavernario Galindo era inmenso, y era porque el Cavernario Galindo casi siempre ganaba, y ganaba dándole una paliza tremenda al Gori. Si hizo esto del rodillazo Gori Guerrero fue porque en la pelea anterior el Cavernario le había abierto a Gori una terrible herida de más de 14 centímetros en la cabeza. Cavernario, después de esto, le seguía pegando contra los postes, y los postes en esa época no tenían protección, por lo que esos golpes eran súper peligrosos. Incluso le hacía la herida más grande con las puntas de los ganchos de los postes, al grado que se le veía el hueso del cráneo a Gori Guerrero. Tras este baño de sangre fue que Gori juró venganza contra el Cavernario Galindo, y por supuesto pues contra Wolf Rubinsky, ¿no? El 13 de abril de 1951 se enfrentaron Cavernario y Gori junto a otros luchadores en una batalla campal. Esta batalla la ganó el Cavernario, batalla que fue decidida por el referee al ver que Gori no se recuperaba, y como les decía pues se enfrentaron varias veces. Al viernes siguiente de esa pelea se volvieron a enfrentar en un mano a mano en una pelea super libre en la Arena Coliseo. En esa pelea volvería a ganar el Cavernario Galindo, rindiendo a Gori Guerrero con una llave de rana. Nuevamente se volverían a enfrentar para 1954. ¿Y qué creen?
Ganaba nuevamente Cavernario Galindo, dándole una tremenda paliza, la paliza de su vida al legendario Gori Guerrero, dejándolo ensangrentado y con el orgullo herido. Y Gori Guerrero exigía otra revancha, a pesar de que el Cavernario Galindo se rehusaba a dársela, y fue por la mano de Salvador Luterot, el padre de la lucha libre en México, quien le concedió la revancha a Gori Guerrero y la programó para el aniversario número 21 de la empresa mexicana de lucha libre, siendo esta una de las peleas más icónicas de la lucha libre mexicana. Esta pelea tuvo lugar en la Arena Coliseo y fue calificada por Antonio Andere como sangrienta y salvaje. Era la pelea más brutal que se hubiera presenciado en un ring mexicano en los últimos 21 años de lucha libre que iban al momento. La información sobre estas peleas es bastante escasa, pero encontramos un poco de información sobre esta pelea en el Twitter del Consejo Mundial de Lucha Libre y lo narran de la siguiente manera. Un momento sumamente intenso se vivió en el ring de la Arena Coliseo cuando Gori Guerrero y Cavernario Galindo se vieron las caras en un mano a mano en Superlibre en el platillo principal del 21 aniversario de la entonces empresa mexicana de lucha libre. El embudo coliseíno vibró desde el primer segundo de esta batalla, donde dos fieras dieron rienda suelta a su salvajismo en este mítico cuadrilátero, y no bastaron las 3 caídas para definir al ganador, ya que en la tercera caída los servicios médicos llevaron a ambos luchadores a ser atendidos y se había decretado un empate, pero ambos volvieron al cuadrilátero para seguir repartiéndose castigo y golpes. Gori Guerrero logró obtener la victoria en esa cuarta caída, sellando una de las batallas más salvajes de la historia. Las peleas entre Gori y Cavernario, según las mismas palabras del Cavernario, no eran lucha libre, eran peleas callejeras, eran mano a mano, baños de sangre, patinaban incluso en su misma sangre, y fue que a raíz de sus peleas empezaron a forrar los postes, incluso iban a suspender a ambos luchadores de tan sangrientas que eran sus peleas, puesto que los empresarios y comisionados de lucha pensaban que en una de esas, ahí se iban a quedar muertos, desangrados. La historia de ambos luchadores es un tanto similar, ambos empezaron a luchar desde muy jóvenes y es muy interesante, pero de Rodolfo Galindo no existen muchos detalles de su juventud. Se dice que no existe su acta de nacimiento. Se sabe que nació en Chihuahua, México, pero ciertamente los datos sobre su infancia son un misterio. Sabemos que su abuelito era español, pero sería el mismo Rodolfo Galindo quien mantendría en un misterio casi absoluto los detalles de su juventud, incluso para su familia más cercana. Se sabe que Rodolfo Galindo trabajó como ayudante en una panadería, empezó a entrenar box a los 14 años, pero pronto lo cambió por la lucha libre. Sin embargo, esos conocimientos de box le ayudaron muchísimo en su carrera como luchador. Rodolfo era conocido como el malvado espectacular. Tanto Rodolfo Galindo como Salvador Guerrero fueron entrenados por el legendario Diablo Velasco, quien apenas empezaba en el oficio, pero que con el tiempo se volvería uno de los más grandes entrenadores de lucha libre. El apodo de Cavernario no se le ocurrió a Rodolfo Galindo. De hecho, Rodolfo empezó luchando bajo el nombre de Rudy Galindo, pero cuando peleaba en la frontera, la gente, el mismo público, lo apodaba Sanguinario, Bestia, porque a Rodolfo lo emocionaba ver la sangre de sus oponentes, y entre los cientos de vituperios que le aventaron, alguno le llegó a llamar Cavernario, y sería idea de Jesús Lomelín, o tal vez de Salvador Luterot. Jesús Lomelín fue un antiguo matchmaker, un referee de la lucha libre, un personaje muy importante. Se dice que fue a él quien se le ocurrió ponerle este apodo de Cavernario de forma oficial, y el resto pues es historia. Galindo era ahora el hombre de las cavernas, el salvaje, con una personalidad ruda y fría, tal vez por una infancia muy dura y marcada por la pobreza. El Cavernario Galindo era temido hasta por los mismos rudos, y con todo y su rudeza, era un hombre que tenía muchísimo carisma. El Cavernario Galindo perdió su licencia de lucha libre varias veces, fue incluso llevado a la cárcel por pelearse con la afición en múltiples ocasiones, e incluso el público, el respetable, lo quiso linchar también bastantes veces. Literalmente, el Cavernario era un rudo completo. Nunca buscó el aplauso.
A él lo que le entusiasmaba era ver sangrar a sus rivales, se ensañaba y esto hacía enfurecer a la gente, y aunque el respetable lo quiso linchar en innumerables veces, fueron los mismos fanáticos, el respetable, quien exigía que trajeran de vuelta a los cuadriláteros al cavernario. Después de que le habían retirado su licencia, fue el mismo respetable aquel que abuchaba al Cavernas por enseñarse, pero que al mismo tiempo le aventaba las corcholatas para que sangrara a sus oponentes. El respetable quería ver sangre y quería ver al Cavernario Galindo. Rodolfo Galindo era un hombre reservado, pero que cuando platicabas con él se sabía expresar bastante bien. Cavernario entrenaba en su casa en Xochimilco, alejado de la sociedad, entrenaba en el cerro y no acostumbraba a entrenar en los gimnasios. Utilizaba más bien los árboles y corría en el cerro, donde practicaba también lucha grecorromana junto con otros colegas como Wolf Rubinsky. Cavernario y Wolf Rubinsky entrenaban juntos, y esto de entrenar en secreto le daba mucha ventaja sobre sus adversarios, quienes no tenían idea de qué tan preparado estaba el Cavernario. Es muy importante mencionar que pese a toda su rudeza y frialdad dentro y fuera del ring, su familia realmente lo amaba y lo respetaba. Respetaban su forma salvaje de ser y lo apoyaban incondicionalmente. El lema de Rodolfo Galindo era solo tener y comprar lo indispensable. Era una persona sencilla, con más de 17 lesiones en su cuerpo. Tenía reconstruida parte del rostro debido a un accidente automovilístico. El cuerpo de Cavernario Galindo terminó deshecho por su pasión a la lucha libre. Costillas, clavícula, caderas, articulaciones, todo se rompió. Tenía operada incluso la tráquea y fuertes molestias en la espalda. No acostumbraba de visitar a los médicos, salvo cuando ya no había de otra, como por esas lesiones que tenía en la espalda, debido a que tenía fracturadas las vértebras, y que fue gracias a Dios y que se fue a revisar con los doctores que lo pudieron ayudar. Por esta lesión en la espalda pudo haber terminado en silla de ruedas si seguía luchando, por lo que decidió retirarse para no acabar dando lástimas a la gente. No podría tener un final así un guerrero que había hecho rugir multitudes en tiempos mejores. El Padre Tiempo se estaba llevando a otro héroe. A medida que envejecía, surgían nuevas estrellas. Era simplemente el ciclo natural de la vida. Cavernario Galindo solo ganó un título en su carrera. Le ganó el campeonato nacional semipesado a Tarzán López en una pelea de más de una hora, el 1 de julio de 1949. Otra anécdota que vale la pena recordar es aquella vez que el Cavernario Galindo cortó en dos a una víbora en el ring de una mordida. Esto es real, sí pasó y la historia es así. Todo sucedió en una lucha campal de 8. Fue el Murciélago Velázquez, el primer luchador mexicano enmascarado, quien llevó una víbora a esa pelea. El Murciélago Velázquez era un luchador que siempre se presentaba con toda clase de animales. Al subir al cuadrilátero, todos llevaban una toalla, pero el murciélago llevaba una víbora en la toalla, y cuando iba entrando la aventó al ring. Cuando la aventó, todos los luchadores salieron despavoridos del ring, todos excepto el Cavernario Galindo, quien se abalanzó sobre la serpiente, sobre esta víbora, la agarró fuertemente de una zona muy cercana a su cabeza, la levantó y le dio una tremenda mordida por la mitad. El Cavernario pensaba que la víbora tal vez estaría dura, pero no, era blandita y se le quedó gran parte del bocado en la boca. Cavernario aventó al público la víbora cortada en dos, y algunos cuentan que el trozo que tenía en la boca se lo metió a otro luchador, quien empezó a vomitar. Gori Guerrero, por su parte, bueno, es una leyenda, inventor de la llave de a caballo y de la Gori especial. También era alguien espectacular, y es el patriarca, como todos sabemos, de una gran familia de luchadores, de los que destacan el gran Eddie Guerrero y Chavo Guerrero. Pero platicaremos de su historia en otro video, ¿les parece, amigos? Damas y caballeros, hemos llegado al final de este video. Gracias a Dios que nos dio la oportunidad, la vida y el tiempo para poder hacer este programa. Gracias a mi hermano Miguel por ser mi socio y por motivarme a sacar siempre lo mejor de mí. Tus videos son mis favoritos y la verdad es que siempre has sido un gran ejemplo para mí. Gracias, mejor amigo, por dejarme trabajar contigo.
Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Richie Blog, por hacer este canal posible. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, con sus amigos Dr. Crypto y Richie. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, para saber si quieren que hagamos video de algún luchador en particular, de algún boxeador o tal vez de algún tema que a ustedes les guste mucho. Sus comentarios, créanos, amigos, que nos alegran muchísimo el día y nos motivan a seguir adelante. Que Dios, nuestro Creador, nos bendiga mucho y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.